Este video pretende presentar, invitar por parte de Dument a la continuación de esta tradición ya de Dument que lleva un tiempo del Seminario de Psicopatología. En esta ocasión el Seminario de Psicopatología tiene la propuesta ya estructurada, y es una propuesta formal, de un curso sobre el examen mental. Un curso del cual el doctor Jáuregui nos va a hacer una presentación de más precisión, pero se pretende iniciar en febrero del 2018. Esto es una breve invitación, introducción. Seguiremos informando al respecto, dando detalles al respecto, avisando a partir de qué momento están las inscripciones abiertas. Será un cupo limitado. Si tienen interés de saber algo más sobre el tema, sobre el curso en particular, con mucho gusto respondemos por esta vía. La idea principal que Dument tiene es el poder profundizar en lo que tiene que ver con el examen mental por la necesidad que nosotros hemos visto a través de la experiencia que tenemos de estar enseñando psicopatología a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, de la necesidad de que el participante pueda desarrollar un pensamiento clínico. Un pensamiento clínico que se base precisamente en el conocimiento, en las herramientas que definitivamente tenemos que aprender a manejar para llegar a un diagnóstico correcto a partir de saber qué es lo que le está pasando a un paciente, pero muy importante, saber todo lo que le puede pasar a un paciente desde el punto de vista psicopatológico, porque si no conocemos todo, el síntoma puede estar allí y simplemente no lo vamos a ver. El poder ir armando nuestros síndromes, conocer todos los síndromes que existen, de tal manera de que podamos también, una vez que conozcamos todo lo que le puede pasar a nivel de padecimientos a un paciente, llegar a un diagnóstico que nos ayude a empezar a tomar medidas terapéuticas. El examen mental decidimos como Dument que era un tema crítico porque observamos que no es algo que se ejecute con la rigurosidad y con la regularidad que amerita. No se puede hablar de un diagnóstico sin haber ejecutado un adecuado examen mental. Así de simple y así de crítico. Y tenemos la impresión de que el examen mental nos da para más. O sea, que es un instrumento que hay que afinar, que es un instrumento que tiene que hacerse de manera ordenada, sistematizada. Sin embargo, no de la manera en que a veces se aprende. Yo recuerdo haber aprendido el examen mental cuando no había los que pocos años después vi que existían casi para poner palomita por cada síntoma que se identificaba, y se tenía el examen mental por las áreas clásicas que vamos a abordar en el curso, cada una de ellas, y se iba palomeando, pero yo lo hacía más con los apuntes que tenía de mis maestros. Era una época en que se la pasaba uno escribiendo, por eso tenemos tan mala letra, o así lo justificamos, pero yo tenía mis apuntes del examen mental, mis apuntes de semiología psiquiátrica, y los tenía a un lado y veía al paciente y vigilaba que no se me escapara ninguna área. No es que tuviera un orden y fuera por el A, el B y el C, simplemente que al final era de una manera ordenada y sistematizada, y podía redactar propiamente un examen mental porque sabía que no había pasado por alto ninguna de las áreas, ¿verdad? Cada quien ha tenido su forma de aprender el examen mental. A veces ni siquiera se incluye formalmente en la currícula de alguien que está en el área de la salud. Un psiquiatra no puede ser psiquiatra si no tuvo una formación en examen mental. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de nuestra propia experiencia. Es un tema que hemos discutido mucho tiempo, que lo ejercemos día con día,
que el examen mental es algo tan habitual como puede ser el bisturí para un cirujano, y de eso vamos a hablar. Y bueno, hablando de la forma de aprender el examen mental, definitivamente que es muy importante, lo decía yo hace unos momentos, es tener el conocimiento de todo lo que puede, todo lo que podemos encontrar en la exploración del paciente. Pero si hablamos de la forma de aprenderlo, definitivamente también lo recordarás, doctor, que aprendimos viendo entrevistar pacientes a los maestros. Aprendimos viendo entrevistar pacientes a los maestros. O sea, eso es muy importante, porque tú puedes leer y ver y todo lo demás, pero definitivamente no podemos aprender sin ver cómo lo hacen quien lo sabe hacer. Y luego de allí en adelante, en su momento, el poder redactar lo que estás viendo, así como tú dices, a partir de tener de alguna manera una guía que originalmente es en papel, después es en la mente. Y bueno, en este seminario también tendremos la oportunidad de entrevistar pacientes juntos. El curso va a cerrar con la experiencia de tener una entrevista vivencial, estando ahí en el Hospital San Ignacio, en Rosarito, que dirige el doctor Jáuregui. Vamos a tener la experiencia de aplicar todo lo que estuvimos repasando en el curso, reflexionando en el curso, sobre un paciente, ¿no? Con toda la discreción y el respeto que amerita. Obviamente no va a haber grabación, no va a haber nada, no va a haber testimonio de esa experiencia, pero para los que están inscritos en el curso sí va a ser una oportunidad de presenciar cómo se ejecuta frente a lo mejor una persona que está en un episodio agitado porque tiene una crisis de pánico, o porque tiene un episodio paranoide, o porque está confuso. Y vamos a tratar de ilustrar, insisto, de una manera muy respetuosa, con el anonimato de los pacientes, pero con el grupo, que ya va a ser un grupo conocido, vamos a pasar por esa experiencia que mencionó el doctor Jáuregui, que es clave para aplicar bien el examen mental. Yo pienso que es importante en un examen mental diferenciar el tipo de paciente con el que estamos en este momento teniendo una entrevista, de tal forma de que sepamos que tenemos que usar un tono distinto, tenemos que usar ritmos distintos, de acuerdo al tipo de paciente que está frente a nosotros, sea este que viene en un cuadro depresivo, porque luego ya una vez que lo vemos entrar, ya vamos sabiendo qué le está pasando al paciente, de acuerdo a la forma como viene caminando, o a la forma como viene reaccionando a nuestra presencia, o con sus familiares, sea que venga deprimido, sea que venga paranoide, sea que venga ansioso. Hay una diferencia en la forma como le entrevistamos. Es fundamental. De hecho, el examen mental así inicia, ¿verdad? Tenemos que describirlo, pero antes de describirlo hay un olfato, producto de la experiencia, producto de haber ejecutado varios exámenes mentales, en donde identificamos a veces desde cómo entra el paciente, cómo se presenta, o hasta lo que vimos en la sala de espera, podemos anticipar que estamos frente a un paciente que está atravesando un episodio específico. Hay paradigmas que nos orientan en esto. Un paradigma, uno de tantos que vamos a ver en el curso, es el paciente paranoide. El paciente paranoide quizá no es algo que el psicólogo vea regularmente, pareciera más territorio del psiquiatra, pero a veces la paranoia es algo sutil, a veces es muy evidente, pero si identificamos de inicio que el paciente tiene una posición subjetiva, diríamos los psicoanalistas, identificamos que su posición subjetiva es de tipo paranoide, eso nos va a marcar un estilo para ejecutar el examen mental.
¿ya? El examen mental no lo hacemos con un listado de preguntas, ¿ya? En donde nos podemos aprender las preguntas y ya con eso pensamos que sabemos examen mental. Mucho menos estoy hablando de lo que se conoce como mini mental, lo cual me parece una barbaridad, ¿verdad? Un resumen, mini resumen del examen mental que finalmente no resuelve lo esencial. Hay que identificar de entrada al paciente si está atravesando un episodio paranoide, por ejemplo, porque lo vemos suspicaz, por antecedentes que tengamos. A veces con la mirada, con la actitud, identificamos, sospechamos una posición a lo mejor paranoide u otros paradigmas, como por ejemplo el depresivo. Sí, un paciente depresivo definitivamente que va a requerir de toda nuestra capacidad de empatía hacia el paciente, sobre todo el poder acoplarnos a su ritmo. Nosotros tenemos la necesidad de recoger los síntomas que estamos viendo, pero el paciente tiene sus ritmos, las respuestas pueden ser pausadas, el paciente puede tardar un buen rato en darnos una respuesta. Nosotros tenemos entonces en ese momento que tener esa paciencia para poder darle el espacio, no anticiparnos, para que el paciente nos diga lo que le está sucediendo. Pero sobre todo muy importante que ya empezamos el tratamiento desde que estamos entrevistando a un paciente depresivo, porque necesitamos hacerle saber que llegó al lugar adecuado. El examen mental como tal tiene un efecto terapéutico ya como tal. ¿Por qué? Porque el examen mental no lo vamos a hacer para llenar un requisito en el expediente. Lo vamos a hacer esencialmente para que nosotros podamos comprender lo que está sucediendo en la mente de ese paciente. Y eso lo percibe el paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tipo de forma que abordamos las preguntas, lo que queremos hacer. Por eso no es acartonado, depende del paciente. Así como va a ser pausado y va a ser una escucha cuidadosa y atenta con el depresivo, quizá con el paranoide tengamos que ganarle la partida, ¿eh? En el sentido de, si vamos viendo que el paciente está incrementando en un delirio, por ejemplo, es uno de los temas que vamos a abordar, el delirio, que está incrementando su delirio, puede ser que distraigamos su atención intencionalmente. ¿Para qué? Para explorar otras áreas. ¿Para qué? Para ver qué tanto nos escucha. Para varias cosas. Y eso nos marca un estilo distinto. ¿Por qué? Porque identificamos de entrada que el paciente está atravesando por algo que nos huele a paranoia, a depresión, a ansiedad, a paradigmas de estructuras que tienen que ver con síndromes, pero que es el resultado de un examen transversal. Nosotros cuando vemos al paciente lo vemos en ese momento. El examen mental es la descripción de cómo en ese momento de la entrevista estaba cursando la mente de ese paciente. Sí, también lo mismo nos obliga un paciente ansioso a tomar una posición distinta hacia él, definitivamente de mucha comprensión ante lo que le está sucediendo, sobre todo sabiendo del sufrimiento que representa la ansiedad, el miedo, el pánico, la hipocondria que el paciente está experimentando, el que él pueda saber que nosotros comprendemos lo que le está sucediendo. Aquí hay partes muy complejas, porque luego es difícil poder enseñar y que sin embargo lo vamos a intencionar. El que podamos mostrar el que tenemos un interés genuino por el sufrimiento del paciente. A mí me parece muy importante esa parte, sobre todo con un paciente ansioso, depresivo. El interés genuino no es de intención, es de hecho, ¿verdad? Hay que hacer un buen examen mental para efectivamente esa empatía sea genuina, no sea para nuestro alivio o nuestra compasión por el paciente lo único que nos mueva, sino la comprensión de lo que le está sucediendo a esa persona y de esa manera realmente poder servirle, poder ayudarle, poder llegar a un diagnóstico específico. Efectivamente, el paciente ansioso amerita una comprensión específica. Así como un paranoico, de entrada no le vamos a decir, mire, lo que usted está imaginando está en su cabeza, ¿verdad? Tampoco un ansioso le vamos a decir, mire, no hombre, está teniendo un ataque de pánico, no pasa nada, hombre, relájese, respire despacito, porque el paciente siente que se muere. Es terrible. O peor, no tiene usted nada. O no tiene usted nada, ¿verdad? Eso para los médicos sobre todo, ¿no? O vaya con el psicólogo y con el psiquiatra y peor, porque entonces piensa que no, me están tachando de loco, y no es así, ¿verdad? Entonces, el examen mental es un ejercicio que no es exclusivo de psicólogos y de psiquiatras, sin embargo, somos nosotros los que lo debemos de conocer con precisión. Uno de los objetivos del curso es poder
afinar, nunca se acaba de afinar, ¿eh? Uno nunca acaba de aprender. Yo a veces releo algunos clásicos de la psiquiatría, por ejemplo, y digo, ah, caray, este síntoma, y me acuerdo de un paciente y me doy cuenta de que formaba parte, por ejemplo, de su estructura depresiva o paranoide, ¿verdad? Entonces, el examen mental es algo que vale la pena sentarse de vez en cuando, refrescar y escuchar la experiencia. Gracias por su atención, estamos en comunicación, tendrán más información sobre este curso, parte del seminario de psicopatología, una actividad de DUMENT, en donde vamos a hacer un curso sobre examen mental a partir de febrero del 2018. Gracias.